Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: un hombre iba a viajar al extranjero. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero, 1, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El siervo que había recibido 5 talentos salió de inmediato, trabajó con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido solo 1 salió, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor volvió y fue a hacer cuentas con los siervos. El siervo que había recibido 5 talentos le entregó otros 5, diciendo: Señor, tú me entregaste 5 talentos. Aquí están otros 5 que gané. El Señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en la administración de tan poco, te confiaré mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. También llegó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos. Aquí están otros 2 que gané. El Señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en la administración de tan poco, te confiaré mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Finalmente, llegó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre severo, pues cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que te pertenece. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces debías haber depositado mi dinero en el banco, para que al volver, recibiera con interés lo que me pertenece. Luego, el Señor ordenó: quitadle el talento y dáselo al que tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. En cuanto a este siervo inútil, echadlo afuera, en las tinieblas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Reflexión de la palabra. Imagina a un hombre de bienes, un hombre sabio, que un día decide partir para un largo viaje. Pero antes de partir, toma una decisión que cambiará el destino de sus siervos. Llama a cada uno de ellos, no por casualidad, sino porque conoce profundamente sus habilidades, sus potenciales, sus fuerzas y, quizás, sus debilidades. Este hombre no distribuye sus riquezas de manera igual, sino de manera justa. Entrega a uno de ellos 5 talentos, al segundo, 2 talentos, y al tercero, solo 1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hizo esto? ¿Por qué confiar más en uno y menos en otro? ¿Qué harías tú si fueras uno de los elegidos? ¿Guardarías con miedo de perder o arriesgarías en busca de algo mayor? Cada talento que el Señor entrega representa más que dinero. Son oportunidades, desafíos, decisiones que cada uno tendrá que enfrentar solo. Y mientras el Señor se prepara para partir, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué harán con lo que les ha sido confiado? Así como el patrón se embarca en lo desconocido, tú también no sabes lo que está por venir. Pero una cosa es cierta: tus decisiones, como las de los empleados, definirán tu destino. Entonces, ¿qué harías con lo que te ha sido dado? Ahora, el patrón se ha ido, y el tiempo comienza a pasar. Los empleados están solos con los talentos que recibieron, y es aquí donde sus verdaderas naturalezas empiezan a revelarse. El primer empleado, aquel que recibió 5 talentos, no pierde tiempo.
Él entiende que ha recibido una gran responsabilidad y, con determinación, comienza a trabajar. Invierte, negocia, arriesga. Su corazón no está solo en el dinero, sino en la oportunidad de crecer, de mostrar de que es capaz. Y su esfuerzo es recompensado, los 5 talentos se transforman en 10. Él siente la satisfacción de quien ve el fruto de su propio trabajo multiplicarse. Pero, ¿se siente seguro? ¿El miedo a perder lo que ha conseguido lo atormenta? El segundo empleado, que recibió 2 talentos, sigue un camino similar. También se dedica, utiliza sus recursos y, con perseverancia, logra doblar lo que recibió. Ahora tiene 4 talentos. Sabe que no comenzó con tanto como el primero, pero eso no lo desanima. Cree en el poder del trabajo, en la posibilidad de transformar lo poco en mucho. Así, con enfoque y coraje, también ve el éxito de sus esfuerzos. Pero, ¿qué pasa con el tercer empleado? Aquel que recibió solo un talento. Se encuentra en una encrucijada. En lugar de ver una oportunidad, ve un riesgo. El miedo comienza a apoderarse de él. ¿Qué pasa si pierde ese único talento? ¿Qué dirá el patrón? Con estos pensamientos en mente, toma una decisión que parecerá prudente para algunos, pero desastrosa para otros: entierra el talento. En lugar de correr el riesgo, prefiere la seguridad del escondite, donde nada puede perderse, pero también, donde nada puede ganarse. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Creerías que el riesgo vale la pena? ¿O preferirías la seguridad de no arriesgar nada? Después de todo, ¿quién está realmente en peligro, el que arriesga o el que se esconde? El tiempo pasa, y el patrón, que parecía tan distante, finalmente regresa. Su llegada es como el estallido de una tormenta, inesperada y llena de expectativa. Ahora, es el momento de la verdad, el momento en que cada uno de los empleados tendrá que rendir cuentas de lo que hizo con lo que recibió. Él llama al primer empleado, aquel que recibió 5 talentos. El hombre se acerca, quizás con una mezcla de ansiedad y orgullo, y presenta al patrón el resultado de su trabajo. Mira, patrón, dice, los 5 talentos que me confiaste ahora son 10. El patrón observa, y su expresión se ilumina. No solo ve la cantidad, sino el esfuerzo, la dedicación, el riesgo que se ha tomado. Y con una voz llena de satisfacción, lo elogia: muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así, el primer empleado, aliviado y realizado, es invitado a compartir la alegría de su patrón. Pero, ¿qué significa exactamente esta alegría? ¿Es solo la ganancia financiera, o hay algo más profundo, algo que trasciende el valor de los talentos? Luego, el patrón llama al segundo empleado, el que recibió 2 talentos. Con una actitud similar a la del primero, presenta su informe: patrón, con los 2 talentos que me diste, ahora tengo 4. Una vez más, el patrón sonríe, satisfecho con el resultado. Muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La misma recompensa, la misma alegría, independientemente del punto de partida. Lo que importa, al final, es lo que se hizo con lo que se tenía. Pero entonces llega el momento del tercer empleado. Se acerca con pasos vacilantes, tal vez evitando la mirada del patrón. Patrón, comienza, sabía que eres un hombre severo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Con miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí está lo que es tuyo. Sus palabras están cargadas de justificación,
pero también de miedo. Devuelve el talento intacto, sin pérdida, pero también sin ganancia. ¿Qué pasará por la mente del patrón en ese momento? Él ve la falta de esfuerzo, la ausencia de riesgo, y en lugar de elogios, el empleado recibe una dura reprimenda. El patrón lo llama siervo malo y perezoso y pregunta: si sabías que soy severo, ¿por qué no al menos invertiste el dinero para que yo lo recibiera con intereses? El aire se vuelve pesado, y la atmósfera se llena de tensión. El patrón había esperado un esfuerzo, un intento, cualquier cosa que mostrara iniciativa. Pero todo lo que ve es miedo e inercia. Ahora, el destino del tercer empleado parece sombrío. ¿Qué le pasará? ¿Qué tipo de oscuridad espera a aquellos que prefieren enterrar sus oportunidades en lugar de hacerlas florecer? El silencio que sigue a las palabras del patrón es pesado, cargado de una expectativa sombría. Pero el patrón no tarda. Toma una decisión clara y definitiva. Ordena que el talento, que permaneció enterrado sin generar nada, sea retirado del tercer empleado y dado al que ahora tiene 10 talentos. Para muchos, esto puede parecer duro, incluso injusto, pero el patrón tiene una visión más profunda. A todo aquel que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, dice, con voz firme, pero llena de una verdad implacable. Pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Sus palabras resuenan como una advertencia, una lección dura sobre la responsabilidad, la oportunidad y el uso que se hace de ellas. El empleado que multiplicó sus talentos, aquel que ahora posee 10, es visto con otros ojos. No solo preservó lo que se le dio, hizo crecer, expandió, transformó un poco en mucho. Y por eso, es recompensado una vez más. Ahora tiene aún más, no porque el patrón sea generoso solo con los que ya tienen, sino porque reconoce el valor de quien sabe hacer crecer sus oportunidades. Pero el destino del tercer empleado está sellado. El patrón ya no ve motivo para que permanezca en su casa, en su luz. En cuanto a este siervo inútil, dice el patrón, échalo fuera, en las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Estas palabras llevan un peso que va más allá del simple castigo. Las tinieblas, el llanto, el crujir de dientes, son más que símbolos de castigo, representan la consecuencia de una vida no vivida, de talentos enterrados y oportunidades desperdiciadas. La oscuridad no es solo física, sino también espiritual, una ausencia de propósito y realización. Y así, mientras los siervos fieles entran en la alegría del patrón, el tercer siervo es apartado, perdido en su propia oscuridad, una oscuridad que él mismo eligió al optar por el miedo en lugar de la acción. Lo que queda en el aire, en ese momento, es la lección profunda de que lo que realmente importa no es cuánto se tiene, sino lo que se hace con lo que se recibe. La elección de invertir, arriesgar y crecer, o de esconderse y retraerse, define no solo lo que se gana, sino quién se convierte uno. ¿Cuál será la elección cuando regrese el patrón? Y, cuando él vuelva, estarás listo para mostrar lo que hiciste con los talentos que te fueron confiados. La lección final de este encuentro es clara, pero profundamente desafiante. El patrón concluye su parábola con palabras que resuenan como un eco, reverberando en la mente y el corazón de todos los que escuchan: a todo aquel que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. ¿Qué significan realmente estas palabras? Hablan de más que solo riquezas materiales. Se refieren al potencial humano, a las oportunidades que la vida ofrece y a lo que hacemos con ellas. Para quienes tienen coraje, iniciativa y voluntad de crecer, la vida se abre, multiplicando las oportunidades, ampliando horizontes. Pero para quienes están dominados por el miedo,
que se niegan a actuar, que entierran sus oportunidades, la vida se cierra, reduciéndose hasta no quedar nada. No se trata de ser injusto o arbitrario, se trata de entender que el crecimiento solo ocurre cuando hay movimiento. El patrón sabía que el mundo es impredecible, que las oportunidades pueden perderse, pero también que grandes cosas solo ocurren cuando se atreve a intentar. Aquellos que reciben más no son privilegiados sin razón, sino recompensados por su disposición a enfrentar desafíos, a invertir sus talentos, a hacer más con lo que tienen. Este principio se aplica a todos nosotros. ¿Qué hacemos con nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestro tiempo? ¿Estamos invirtiendo, arriesgando, multiplicando lo que se nos ha dado, o estamos enterrando nuestros talentos, guardándolos por miedo a perder? Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, es una semilla plantada. Y lo que plantamos, un día, cosecharemos. Si plantamos esfuerzo, dedicación y coraje, cosecharemos en abundancia. Pero si plantamos miedo, apatía e inercia, la cosecha será escasa, si es que habrá algo para cosechar. Y ahora, el patrón se ha ido nuevamente, dejándonos con estas palabras para reflexionar. ¿Qué haremos con los talentos que nos fueron confiados? ¿Continuaremos enterrándolos, o finalmente los sacaremos a la luz, permitiendo que crezcan y florezcan? La decisión es nuestra, y el tiempo, como siempre, está pasando. El patrón un día volverá, y en ese día, la cosecha será inevitable. ¿Y por qué la abundancia llega a quienes ya tienen? Porque la acción genera acción, el movimiento genera movimiento. Quien planta cosecha, y quien invierte en sus talentos ve los frutos multiplicarse. Esta es la dinámica de la vida, el esfuerzo es recompensado, y el coraje se alimenta de nuevos desafíos y oportunidades. Aquel que actúa, que se entrega al proceso, encuentra más puertas abriéndose, más caminos revelándose. Pero, ¿qué pasa con aquel que no tiene? ¿Por qué se le quitará incluso lo que tiene? Este es el paradoja dolorosa de la inacción. Cuando se elige no actuar, no solo se pierde la oportunidad de crecer, sino que el propio potencial comienza a marchitarse. La vida no tolera el vacío, donde no hay movimiento, hay estancamiento, y donde hay estancamiento, hay pérdida. El talento enterrado no solo deja de crecer, sino que también se corroe con el tiempo y el olvido. Esta verdad es dura, pero inevitable. El mundo no se detiene, y el tiempo no espera. Lo que no se cultiva se pierde, lo que no se valora desaparece. Y aquel que, por miedo o pereza, elige no usar lo que tiene, acaba viendo su propia capacidad disminuir hasta que no quede nada. La lección final de la parábola es un llamado a la acción, un recordatorio de que la vida está hecha de elecciones. Cada talento que se nos ha dado, sea un don, una habilidad o una simple oportunidad, conlleva la responsabilidad de ser usado. La abundancia no es un privilegio de unos pocos, sino el resultado natural de quien elige vivir plenamente, de quien se atreve a salir de su zona de confort y enfrentar lo desconocido. Y así, mientras el patrón se aleja, sus palabras resuenan en la mente y el corazón de todos nosotros. Nos desafían a mirar hacia adentro, a cuestionar qué estamos haciendo con nuestros propios talentos. ¿Estamos sembrando, invirtiendo, creciendo? ¿O estamos enterrando, dejando que el miedo o la apatía nos detengan? El destino de los empleados en la parábola nos ofrece un espejo, reflejando las consecuencias de nuestras elecciones. La abundancia y las tinieblas son caminos posibles, y la elección entre ellos está en nuestras manos. ¿Qué haremos con los talentos que nos han sido dados? La decisión es nuestra, y el tiempo para actuar es ahora.